Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Cicolelia, yo formo parte del equipo de coordinación nacional del PICEAR y bueno, trabajo en la DIPROCE hace ya casi 10 años con organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena. En términos de puntos de partida de la charla, me gustaría que estemos todos de acuerdo en que trabajamos con actores sociales colectivos, es decir, con organizaciones o asociaciones de personas, de familias o de productores y productoras de la agricultura familiar, campesina e indígena que trabajan o buscan trabajar de forma asociativa y para ello conforman o se agrupan o se asocian, que son todas diferentes formas de llamar a lo mismo, en una nueva entidad colectiva con el fin de alcanzar en forma conjunta objetivos comunes. En este sentido, esas organizaciones, estos actores sociales colectivos, pueden considerarse una organización rural, no considerarse una organización, sino solo un grupo de familias con intención de asociarse o de realizar alguna actividad conjunta, estar conformándose como grupo asociativo por primera vez para poder acceder a algún proyecto o algún financiamiento, esto es lo que se suele denominar grupos ad hoc, o estar en otras situaciones que ni siquiera se nos ocurren y que seguramente sucedan en el territorio. Pero a su vez también pueden estar formalizadas ante una institución, puede ser nacional, provincial o de otro tipo, que pueda estar otorgando una personería jurídica, pueden no estar formalizadas, puede estar en proceso de formalización, es decir, tramitando su personería jurídica, o pueden haber estado formalizadas en algún momento no muy lejano y estar necesitando o no regularizar esa personería. En primer lugar nos preguntamos para qué fue creada esa organización. Esto es lo que normalmente se llama en la formalidad el objeto social o los objetivos de las organizaciones. Si fueron creadas para fines más sociales o si fueron más para fines productivos, comerciales, culturales, gremiales, políticos, si fueron creadas para dialogar con distintos estamentos del Estado o si fue para promover el desarrollo del territorio, gestionar proyectos, etc. Generalmente sucede todo esto junto, es un poquito de cada cosa. Ahora, ¿a qué se dedican? Pueden ser que se dedican a la producción primaria o a las actividades de transformación o de agregado de valor. Pueden ser que se dediquen a la comercialización directa o a través de intermediarios o la venta en ferias, como sucede con las organizaciones de ferias francas. Puede ser que se dediquen a la acción cultural, recreativa, social. Y en relación a desde cuándo, en realidad tratamos de conocer las distintas experiencias, es decir, la antigüedad que tienen en distintas acciones de la organización. En este sentido, nos interesa no solamente conocer el año formal de iniciación de las actividades, es decir, a partir de cuándo se formalizaron, o sea, el año de creación de esa personería jurídica, sino también nos interesa conocer, y sobre todo nos interesa conocer, la trayectoria de la organización. Bueno, en relación a quiénes integra la organización, que esta es como la gran cuestión del grado, primero hacer alguna aclaración, ¿no? No siempre se dan las situaciones de la forma que las vamos a describir, pero además el grado no necesariamente está legitimado por la formalidad de la organización, es decir, la personería jurídica que otorgue la organización. A nosotros en realidad lo que nos interesa es conocer cómo funciona la organización, más allá del tipo de personería jurídica que tenga. Para poder diagnosticar mejor el estado de una organización y encontrar o buscar las mejores herramientas para acompañarla en sus procesos, necesitamos conocer cuál es el alcance de la organización y cuál es su grado, es decir, a quiénes integra. En ese sentido, puede pasar que una organización integre a familias productoras, es decir, a productores y productoras. Normalmente a este tipo de organización se la llama de primer grado porque su alcance o su escala territorial es la comuna, el paraje, lo local, se les suele denominar organizaciones de base. En segundo lugar, podemos encontrar organizaciones y grupos de familias productoras, es decir, de familias de productores y productoras, que su organización o su grado sería el segundo, ¿no? Organizaciones de segundo grado, que son organizaciones que agrupan organizaciones de base. Podemos ubicar a las que son organizaciones provinciales o más bien regionales, que en realidad en relación a su personería jurídica, si pensamos en lo legal, digamos, serían las federaciones, ¿no?
Por otro lado, y por último, podemos encontrar organizaciones más grandes, que en realidad son organizaciones de organizaciones que agrupan a grupos y familias, ¿no? Serían unas organizaciones de tercer grado, cuya escala puede llegar a ser nacional, o puede ser supranacional, es decir, en distintos estados, o puede ser regional, y digamos, algunos ejemplos de ellos puede ser la Coprofam de Brasil, o la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo Vía Campesina, que es la CLOC, o también podemos ubicar en ellas a confederaciones de nuestro país, ¿no? En relación a la asociación que podemos hacer entre el grado y la escala, es decir, mientras yo les iba describiendo, les decía las organizaciones son de segundo grado, de tercer grado, de primer grado, y cuál era la escala de su acción, ¿no? A eso es a lo que llamamos escala territorial, y normalmente un aspecto está asociado o mutuamente implicado por el otro, ¿no? Puede haber situaciones en las cuales una organización funcione como una organización de segundo grado, pero como no está todas sus organizaciones al interior formalizadas, quizás su personería sea de primer grado. En relación a la formalización de las organizaciones, en primer lugar nos preguntamos si está inscripta, nos preguntamos si está activa esa personería, si está vigente y tiene los papeles al día o si no está. Si no está formalizada, además, entonces no tiene personería jurídica. Es decir, si no hay ningún registro, si no está en ninguna institución reconocida como tal, esa organización no tiene personería. Ahora, si sí lo está, de acuerdo a sus objetivos y a las decisiones internas que se hayan ido tomando, pueden llegar a ser de distinto tipo. Bueno, en relación a la organización interna o a la pregunta de cómo y quiénes llevan adelante las acciones, también puede haber un sinfín de situaciones, pero en general nos preguntamos si no tienen organización interna definida, es decir, a medida que van sucediendo las cosas van tomando decisiones de quién se hace cargo. Si tienen una organización interna definida y están divididos en equipos o comisiones de trabajo, de acuerdo a temas específicos como pueden ser la administración general de la organización, la búsqueda de financiamiento, el mantenimiento de algún bien o alguna obra, o comunicación interna y externa. Hay distintos tipos de actividades que realizan las organizaciones y muchas veces esos tipos de actividades se reflejan en equipos de trabajo. También podemos preguntarnos, o debemos preguntarnos, cuáles son los roles y tareas que se asignan tanto a mujeres adultas como a hombres adultos, y también, y particularmente, qué participación de jóvenes hay. Y no solamente de jóvenes en general, sino qué roles o qué tareas se asignan a las mujeres jóvenes y qué roles o tareas se asignan a los hombres jóvenes, ¿no? En el marco de la organización. Esto sería la organización interna. Por otro lado, nos preguntamos, asociado a esto, cómo y quiénes toman las decisiones, es decir, cuáles son sus autoridades y cómo son definidas y qué periodo de trabajo se les asigna. En este sentido, nos preguntamos si hay algún subgrupo de integrantes en la organización que toman las decisiones que afectan a todos los que integran la organización y cómo este grupo fue elegido, cuánto tiempo deberán cumplir esa tarea. ¿Hay alguna comisión directiva? ¿Hay algún consejo de administración? ¿Está escrito esto en algún lado? ¿Cómo decidió la organización que se tomarían las decisiones? ¿Por voto? ¿Por una reunión interna? ¿O en asamblea? ¿O en plenario? Si todos los que integran la organización reunidos en asamblea son los que tienen la última palabra, o si es la comisión directiva, o incluso también si es el presidente o algún grupo reducido dentro de la organización quienes toman las decisiones consultando o no con el resto de la gente. Es importante tener en cuenta o intentar identificar si esto está definido y si está definido por escrito o no. En relación a eso, bueno, si está por escrito es lo que se llama el reglamento interno de la organización, tanto quiénes hacen las tareas como cuáles son las autoridades y los mecanismos de toma de decisiones. Y para lo que es personería jurídica, es decir, para las organizaciones formalizadas, normalmente son los contenidos que se le dan al estatuto social. Lo que es importante también recordar es que en el caso de las comunidades originarias, o sea, en las comunidades de pueblos indígenas, los mecanismos de toma de decisiones y el tema de las autoridades
tienen alguna normativa específica que se adapta a sus pautas culturales. Bueno, y por último, nosotros proponemos también que se identifique o se trate de indagar acerca de con qué otros actores dialoga la organización y de qué niveles son esos otros actores, ¿no? Esto es lo que llamamos articulación territorial y o coordinación interinstitucional. Un primer espacio de encuentro propio de las organizaciones de base en general pueden ser los foros de agricultura familiar, las mesas del foro de agricultura familiar y o asambleas de la agricultura familiar campesina e indígena que se suelen generar en distintas regiones dentro de una misma provincia. Estos son espacios de encuentro, de discusión y de organización que son propios de las organizaciones y suelen ser, como les decía recién, zonales, provinciales, regionales y abarcar distintos temas. Una segunda instancia suelen ser las mesas o los comités más de carácter interinstitucional. Son lugares más de gestión y articulación, a la vez de diálogo político entre los distintos estamentos del Estado que pueden estar participando, las organizaciones y las ONGs, que suelen ser los actores de apoyo territorial más presentes, digamos, en estos espacios. Estos lugares suelen ser más de nivel departamental o incluso en algunas situaciones, en algunos lados hay de nivel local, pero integran una mayor diversidad de actores y tienen, digamos, pretensión de resolver cuestiones que no solamente, que trascienden, digamos, ¿no?, lo local. En tercer lugar están los consejos de administración o las mesas provinciales de la agricultura familiar, que suelen ser espacios de diálogo entre mayormente las provincias y las organizaciones de segundo grado de la agricultura familiar. Estos lugares pueden ser lugares más de coordinación y gestión de institutos dedicados al apoyo a la agricultura familiar o institutos de tierras también, o como pueden ser, por ejemplo, las unidades ejecutoras de la ley caprina o bovina, que incluyen participación de organizaciones en relación a políticas públicas para tomar decisiones sobre ellas. Luego, a nivel más nacional, tenemos como dos grandes espacios donde las organizaciones de representación más nacional tienen, digamos, participación y desarrollan este tipo de actividades de articulación interinstitucional. Por un lado está el Consejo de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, que es de carácter nacional, que se creó por resolución del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. El otro espacio a nivel nacional de articulación o de diálogo entre las organizaciones de la agricultura familiar campesina e indígena y el Estado nacional es la sección nacional de la REAF. La REAF es la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del GMC, que es el Grupo Común Mercosur. La sección nacional de la REAF es el espacio, podríamos decir, previo al diálogo entre los distintos países, en donde la Argentina y las organizaciones, la Argentina como Estado y las organizaciones de la agricultura familiar, dialogan y encuentran puntos de acuerdo y disenso en relación a las recomendaciones de política para el sector que se van a discutir en las reuniones de la REAF con el resto de los países y organizaciones de la sociedad civil de los otros países. Tanto en la sección nacional de la REAF como en el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, hasta 2016, formaban parte las organizaciones de segundo y tercer grado del sector de nuestro país. Y para ir cerrando, ¿qué tal? ¿Cuánto conocen ustedes de estas cosas en las organizaciones con las que trabajan? La idea es que a partir de aquí podamos mejorar nuestro análisis de las organizaciones con las que estamos pensando las actividades en el marco de los proyectos.